¿Qué tal, jóvenes? Nos ponemos ante la santa presencia de Dios para agradecerle por esta nueva bendición que estamos recibiendo diariamente y así dar inicio al tema que nos toca analizar durante la presente semana, que es el cristianismo en cada una de sus diferentes características y desarrollo en el transcurso de la historia. Vamos a ver entonces ahora qué nos indica la destreza, que tenemos que analizar los aspectos que se relacionan con el tema que nos invita analizar la influencia de los cambios que se introdujeron en el cristianismo y con ello en la vida cotidiana. Vamos a dar entonces la introducción del tema, que es el cristianismo. Sabemos que es una religión, la que tiene más seguidores en todo el mundo. Con el cristianismo se basa en las enseñanzas, todos los milagros que Jesús desarrolló y también es conocido como Cristo Jesús. En el cristianismo Jesús es el Hijo de Dios y es la persona quien profetiza al Antiguo Testamento y él murió en la cruz para sacrificarse por todo el resto de la humanidad. Entonces Jesús nos enseñó que el cristianismo fue dado a conocer por sus apóstoles. ¿Quiénes fueron ellos los que predicaron la palabra y expandiéndolo por el resto del mundo? El cristianismo tuvo su origen allá con el judaísmo, a partir de todas las enseñanzas que Jesús iba enseñando a todos sus seguidores del tiempo. Pero según los textos evangélicos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María, quien es nuestra Virgen María, la madre de Jesús. Ya a sus 30 años, él se manifestó como el Hijo de Dios y luego de ser bautizado en el río del Jordán, comenzó a predicar junto a sus 12 discípulos, quienes eran sus seguidores. Entonces el cristianismo se dice que se inició después de la muerte de Jesús. Y ahí se celebra lo que es el día de Pentecostés, cuando según los textos evangélicos, sus discípulos recibieron al Espíritu Santo y comenzaron así la difusión del cristianismo según los mandatos del mismo Jesús. Entonces vemos que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así ha sido, él nos está guiando por el camino y si nos encomendamos a él, siempre estaremos guiándonos por el camino del éxito. Entonces, jóvenes, vamos a ver cómo de a poco se fue difundiendo esta religión católica, que fue dándose a conocer por los apóstoles y se fue difundiendo primero en Asia Menor, luego pasó a Europa. Cuando vinieron los españoles acá al continente, la idea era de que ellos vinieron de allá con el permiso, la autorización, para evangelizar a los aborígenes de acá, para que ellos salieran un poco del pecado y recibieran el perdón de Dios. Entonces, de esa manera, el cristianismo se fue difundiendo y prácticamente ahora ya está en todo el mundo. A principios fue una religión que fue muy perseguida por los primeros estados romanos en el año 330 ya después de Cristo, y fue legalizada en el año 380 y de ahí en adelante se convirtió en la religión oficial de Roma. De esta manera se fue expandiendo por todo el territorio y posteriormente por el resto del mundo. Entonces vemos que en este sentido nosotros tenemos los diferentes símbolos y que debemos de respetar dentro de la Iglesia Católica. Y algo que nos guía, que es nuestro eje, que es la fe. La fe es el eje central de la Iglesia y de la religión. Como católicos nosotros debemos tener mucha fe en Dios, en Jesús y en su Madre. Entonces esto vendría a ser las ramas del protestantismo. De ahí tenemos la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el documento que se dio a conocer porque está formada por el Antiguo Testamento, a quien se le agregó el Nuevo Testamento, y es el libro sagrado de los católicos. Los católicos asistimos a la misa y hacemos oraciones siempre para tener la comunicación, que es la comunicación entre los cristianos con Dios. Y tanto la oración como la misa se la puede practicar de una forma individual o de una forma colectiva. Entonces, de esa forma nosotros nos estamos evangelizando y se lo está difundiendo el cristianismo para el resto de los fieles que están todavía un poco separados o no demuestran interés por Dios. Pero también tenemos temas que ya son cuestión de fe de cada uno de nosotros, como la creer en el Espíritu Santo, ya que ese es el Dios
un Dios en tres personas al mismo tiempo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que nos conlleva a tener mucha fe, porque siempre recibimos su bendición. Entonces, sabemos que Dios creó al mundo y al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios es quien conserva el universo, es quien guía y lleva todo el eje de la vida de las personas en el universo. Él está presente desde el origen del hombre hasta que lo lleva a la vida eterna. Entonces, en todo aquello se busca siempre la salvación del hombre. Entonces, llegamos aquí a ver que el cristianismo, su máximo representante del cristianismo es Jesucristo. Nuestro libro sagrado es la Biblia. Creemos mucho en Dios, en la resurrección y en la vida eterna. Nuestro lugar de encuentro para orar, para rezar, para saludar y agradecer a Dios es la iglesia. Y las fiestas de celebrar de los católicos sería el Domingo de Resurrección y Navidad, donde estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Entonces, jóvenes, en este sentido hemos llegado a finalizar el resumen. Esperemos compartirlo cuando estemos durante la clase y analizar el tema. Entonces, que viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Pase bonito, cuídese mucho. Chaito.